Ahora los alumnos del IESOPAI os van a contar cuál ha sido su estudio, titulado Efecto dominó, una reacción en cadena, y donde os van a contar cuál es la física de ese efecto que nos es tan conocido a todos y que es tan gracioso verlo en la tele cuando tiran 4 millones de fichas y se caen. Pero bueno, detrás de eso tan gracioso que las televisiones lo usan para aumentar la audiencia, hay toda una física detrás. Y ellos nos lo van a contar. Además, me gustaría recalcar que, la verdad, este grupo ha tenido, a lo largo de su trabajo, me ha sorprendido mucho por las ideas tan acertadas, por lo menos para mí, que han tenido en la manera en cuanto a llevar a cabo su investigación. Y sin más, os dejo con Adrián y Jordi. presentado ya nuestro profesor Manuel Roca, vamos a exponer un trabajo sobre el dominó, una reacción en cadena. Pero antes de pasar a todo lo que viene siendo el proceso científico y experimental, me gustaría hacer una pequeña introducción a la historia del efecto dominó, porque mucha gente no conoce de dónde surge este curioso término. El efecto dominó surge como una ideología, como una teoría en la Guerra Fría, a mediados de la Segunda Guerra Mundial, y aunque no está del todo claro el ideólogo que propuso la teoría, es nombrado mayoritariamente el político estadounidense John Foster Dulles y la doctrina Truman. Ambos vaticinaban que el comunismo, si conseguía expandirse por todo el mundo, o sea, se estaba expandiendo de una forma muy abrumadora y se conseguiría expandir por todo el mundo a no ser que alguien consiguiera cerrar esa espiral. Por tanto, ambos decían que si un país caía en una crisis política, los países adyacentes serían bastante frecuentes a sucumbir a la misma. Ahí tenéis una imagen sobre cómo podría afectar el comunismo en la caída de diferentes países, empezando desde Vietnam hasta Bangladesh. Ahora bien, ya entrando en el trabajo, la definición del efecto dominó a nivel científico es muchísimo más sencilla, ya que podríamos definir el efecto dominó como una simple caída de sucesivas fichas, o sea, una caída sucesiva de fichas. Aquí tenéis un ejemplo. Pues para empezar con la explicación de nuestro trabajo, voy a explicaros los puntos en los que hemos centrado nuestra investigación, que ha sido principalmente averiguar la relación que existe entre la separación de las fichas y el tiempo que estas tardarían en caer, dependiendo de esta separación. Si la fuerza mínima que hace falta para derribar la primera ficha variaba dependiendo de si se le golpeaba más arriba o más abajo a esta primera ficha. Si el tiempo en el que tardan en caer un número determinado de fichas varía según la posición en la que estén en la cadena, y la velocidad que tardaría en caer o que adquiere el tren de fichas en general, dependiendo de los factores ya nombrados. Antes que nosotros hubieron más investigadores que se centraron en el efecto dominó.
A ver, cada uno tenía sus particularidades a la hora de enfocar la investigación, pero se podían dividir en dos bloques. Uno como consideraban los sucesos independientes y otro como sucesos no independientes. Considerar los sucesos independientes quería decir que las fichas simplemente reciben un golpe inicial que las hace caer, y las que caen no influyen en las demás, de modo que se conserva el momento lineal, que es transmitido de ficha a ficha. Dos investigadores que enfocaron su investigación de esta forma fueron Banks y Ezimiu. El segundo, en lugar de considerar fichas, consideraba cerillas, como se ve en la imagen, que concentraban toda la masa en la parte superior y de esa forma simplificaba bastante los cálculos matemáticos. Por otro lado, hubieron otros autores, como Shaw, Lewin y Strong, que opinaron que esta teoría no era correcta, afirmando que cuando una ficha golpeaba a la siguiente, esta seguía acompañándola, siendo así el choque inelástico. Por lo tanto, se iban formando un tren de fichas en el que las fichas se iban empujando unas a otras. Pero esto tenía un problema. Si las fichas se van empujando, la velocidad que va adquiriendo será ilimitada, cada vez iría más rápido, y eso sabemos que no es así. Y para explicar esto, Shaw añadió que el momento angular, la fuerza con la que chocaban las fichas, la fuerza que se iba transmitiendo, se repartía entre la ficha que chocaba, o sea, la ficha que golpeaba y la que era golpeada. Y de esta forma llegaba un momento en el que la velocidad era constante y no aumentaba. Para la realización de nuestro proyecto tuvimos que emplear una serie de materiales precisos, como fueron la lija, tamaño grosor fino, número 600, de una largura de 2 metros aproximadamente, y hicimos 2 carriles. Esto nos permitía aumentar la fricción que tenían las fichas con el suelo y por tanto que su eje de giro no se desplazase. Lógicamente utilizamos también un conjunto de fichas de dominio estándar, un cronocontador con una precisión centesimal, una regleta que nos permitía medir la distancia entre ficha y ficha, un péndulo que nos proporcionaba la fuerza inicial para golpear la primera ficha, y un par de fotopuertas que actuaban a modo de sensores y estaban conectadas al cronocontador. Esto nos permitía averiguar cuál era el inicio, el tiempo inicial y el tiempo final de la cadena de fichas. El primer paso que hicimos para comenzar los experimentos fue caracterizar todas las fichas. Es decir, medimos su altura, anchura, grosor y masa. La altura, anchura y el grosor fue medido con un pie de red y la masa con una balanza. De todos esos datos se sacó la media de cada uno y se calculó la desviación típica. De modo que se escogieron 20 fichas que entraban dentro del rango media más o menos desviación típica para que todas las fichas que utilizásemos en los experimentos fuesen lo más parecidas posible y que estos parámetros no influyesen en nuestros resultados. El siguiente paso fue determinar la energía mínima que había que comunicarle a la primera ficha para que ésta empezase una caída libre. Para conseguirlo empezamos levantando el péndulo a una serie de alturas diferentes desde su posición de equilibrio, y de tal forma que formaban un ángulo que era medido con una tabla de ángulos que colocábamos en la parte de atrás. Entonces se soltaba la bola y observábamos si la ficha se tambaleaba, caía o permanecía estática, y tomábamos nota. Y para finalizar, procedimos a medir los tiempos y las velocidades de caída de las fichas con diferentes separaciones entre ellas. Para hacer esto, para calcular el tiempo, utilizamos las fotopuertas conectadas al cronocontador, y después, para calcular la velocidad, dividimos el espacio que ocupaba esa porción de las fichas que queríamos medir o toda la cadena en general, y dividimos este espacio entre el tiempo que nos daba el cronocontador para obtener estas velocidades y así averiguar cómo iba variando la velocidad dependiendo del tramo que escogiéramos. Para comenzar con los cálculos matemáticos debimos hacer unas suposiciones que tener en cuenta. La primera era que la cadena de fichas es uniforme, es decir,
Todas las fichas son idénticas en todos los parámetros y que además la distancia que las separa es igual entre todas ellas y están colocadas de forma recta y paralela. Además, estas fichas son rígidas, es decir, al caer y al chocar entre ellas no se deforman y por lo tanto no gastan energía en hacerlo. Esto es uno de los motivos por el que luego pudimos aplicar la conservación de la energía en nuestros cálculos. Otra de las suposiciones fue que no existía, existía una fricción que era suficiente entre las fichas y el suelo para que éstas no se deslizaran, con lo cual remarco que el eje de giro siempre era fijo, siempre giraba sobre ejes fijos. La cuarta suposición fue que tampoco se dispersaba energía entre el rozamiento con el suelo, o sea, el punto de contacto que mantenía, y entre los choques que habían entre ficha y ficha. Y por último, supusimos que las colisiones eran instantáneas, es decir, que el intervalo que duraba el choque era prácticamente cero, el tiempo que duraba, y que estas colisiones eran elásticas. Por lo tanto, no se disipaba energía durante el choque y no teníamos en cuenta el efecto que pudieran tener las fichas ya caídas sobre el choque. Aplicando la conservación de la energía a una ficha que caía y que se encontraba en un ángulo arbitrario, podíamos deducir que se sabía que la velocidad angular era la derivada del ángulo respecto al tiempo. Ese tiempo se podía calcular aplicando una integral elíptica de primera especie. Aplicando esto llegamos a la ecuación de la velocidad lineal de la caída de una ficha, que es la que tenemos en la imagen, donde la d es el espacio y todos los demás parámetros son el tiempo. La k es la integral elíptica completa y la f la integral elíptica incompleta. Ahora pasaré a explicar los resultados de nuestro proyecto. El primero fue la influencia que mantenía la separación que le damos a las fichas respecto al tiempo total que tardaba en realizar la caída. Como se puede apreciar, hay una gráfica roja y una gráfica azul. La gráfica roja muestra el tiempo que técnicamente debía de suceder según lo que habíamos calculado matemáticamente, mientras que la gráfica azul lo que muestra es nuestra práctica experimental, los resultados experimentales que obtuvimos. En esta segunda encontramos una variación entre la velocidad y el espacio relativo. Se puede ver en la gráfica experimental, en azul, cómo existe un máximo, y esto nos lleva a suponer que existe una disposición óptima de las fichas para que el tiempo de caída sea menor, para obtener un tiempo de caída mínimo. Y con esto también podríamos afirmar que una disposición no uniforme de la cadena de fichas nos llevaría a una velocidad mayor, a una onda de velocidad mayor, o a conseguir un tiempo de caída menor. Después pasamos a mirar la influencia que tenían las fichas que caían sobre las que no habían caído aún. Con esto pretendíamos averiguar dos cosas. La primera era si esas fichas que caían realmente influían en las demás y si había una velocidad límite que alcanzaba la onda de fichas. En estas gráficas se muestran los resultados que obtuvimos de empezar a medir el tiempo, pero empezando por el final de la cadena. Es decir, el primer dato que encontramos en una gráfica se corresponde con las fichas 19 y 20, el segundo dato las 18, 19 y 20 y así sucesivamente. En esta primera gráfica se puede observar el tiempo de caída de una ficha en relación con el número de fichas que se estaban midiendo. El primer tramo del gráfico, que se corresponde con las últimas fichas de la cadena, se ve claramente que tienen una tendencia, es prácticamente igual, aunque hay varios puntos que no están en la misma línea, pero eso se debe a que el cronocontador solo tiene una precisión centesimal
y podrían ser errores experimentales. En cambio, por el final de la gráfica, el tiempo parece que va disminuyendo a medida que se va centrando en la cadena, al tener en cuenta ya las primeras fichas. En esta gráfica se observa el tiempo de toda la cadena, bueno, el tiempo que tardan en caer respecto al número de fichas que se miden en el grupo. En el primer tramo de la gráfica se observa que tiene una tendencia lineal, por lo que quiere decir que las fichas tienen un tiempo constante y sería un MRU. En cambio, la última parte, que ya se corresponde al tener en cuenta las primeras fichas, tiene una tendencia más exponencial, lo que quiere decir que la velocidad, bueno, el tiempo va disminuyendo de forma no constante hasta que se alcanza la velocidad límite. Esto se debe a que las últimas fichas de la cadena tienen un peso añadido de las fichas que ya han caído, cosa que las primeras fichas no tienen. Bueno, esta tabla de aquí muestra la influencia que tiene la posición en la que se encuentra en la cadena un grupo de fichas en relación con el tiempo que tarda en este grupo en caer. En un primer momento queríamos hacer esto midiendo las fichas de una en una, pero como ha dicho ya Adrián, la sensibilidad de nuestro cronocontador era insuficiente y por tanto optamos por medirlas en grupos de 3. Y como se puede apreciar, la velocidad en los primeros grupos es más pequeña y va aumentando hasta que se estabiliza más o menos en la quinta ficha. Y por lo tanto sabemos que a partir de esta ficha es donde se mantiene la velocidad límite y la velocidad ya es constante. Y para finalizar, esta tabla de aquí muestra cómo influye la altura a la que golpea el péndulo en la primera ficha en relación con el tiempo que tarda en caer un grupo de fichas. Para realizar este experimento utilizamos el péndulo y las fichas, un grupo de 20 fichas. Fuimos midiendo a diferentes alturas y, como se puede observar en la tabla, cuanto mayor es la altura a la que golpea el péndulo, mayor es la velocidad que adquiere el grupo de fichas. Esto lo podemos explicar en función que la primera ficha absorbe la energía del golpe y cuanto más arriba golpea el péndulo, menos energía pierde con la fricción con la superficie. Y por lo tanto, la suposición que habíamos hecho al principio de que la fricción de la lija es suficiente no es correcta. Habiendo visto los resultados, llegamos a una serie de conclusiones. La primera era que nuestro modelo que habíamos propuesto al principio, es decir, las suposiciones, no coinciden con los resultados experimentales. Esto se ve claramente en las gráficas que había explicado antes mi compañero Adrián, en la que el tiempo y velocidad medidos no coinciden con los calculados. Esto nos lleva a pensar que varias de las suposiciones que habíamos hecho no eran correctas. Por ejemplo, que los choques son elásticos. Las fichas se observaba que se quedaban pegadas tras chocar, cosa que nos llevaría a decir que es un choque inelástico y no elástico como habíamos dicho antes. Además, esto implica que los choques no son sucesos independientes, sino que son completamente dependientes los unos de los otros. Viendo esto, habíamos decidido llevar a cabo un tratamiento matemático que se ajustase más a la realidad, pero tenía una complejidad tal que no será posible llevarlo, así que decidimos emprender y por lo menos demostrar que no es del todo cierto. Aún así, hay una cosa que sí que podemos afirmar, que es que la velocidad de la onda de choque, partiendo de que la fuerza inicial es una fuerza mínima, depende principalmente de la separación que existe entre las fichas, del grosor y de la altura de estas fichas. Bueno, habéis aplaudido, pero no tiene que decir unas palabras. Nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y mucha suerte con vuestras exposiciones, porque aquí arriba se ve todo un poco diferente.